Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Bienvenidos a esta Yeshiva, el lugar donde hacemos un estudio de las escrituras, de los escritos nazarenos desde la perspectiva de la Kabbalah. En este video continuaremos el estudio de la segunda bienaventuranza. Esta dice: felices los afligidos, porque ellos serán consolados. En hebreo es Ashrei Ha'avelim Kihem Yenuhamu. Ya hemos estudiado en un video anterior la primera parte en la cual nos centramos en los afligidos. Así que si no han visto ese video, lo pueden ir a ver. Lo vamos a dejar también en la descripción de este video para que vayan a la lista de reproducción del estudio que estamos haciendo. Hoy día nos centraremos en el consuelo, la segunda parte de esta bienaventuranza. Yeshua enseña en esta bienaventuranza que los afligidos serán consolados. Serán consolados. En hebreo se dice Yenuhamu. Esta es una forma pasiva del verbo lenahem, que significa consolar o confortar. La raíz del verbo lenahem está formada por las letras nun, het y mem. Siempre es bien importante identificar la raíz de las palabras porque esto nos permite trabajar más en profundidad el concepto y también ver cuál es la idea central, la idea común que comparten distintas palabras. La bienaventuranza dice: porque ellos serán consolados. Entonces surge la pregunta: ¿quién los consolará? ¿Quién va a consolar a los afligidos? La respuesta la encontramos en la primera carta de Shaul de Tarso o Pablo a los Corintios. Dice así este texto: bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, Padre de misericordias y Elohim de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Elohim. Vamos a rescatar algunas ideas muy importantes de este texto. Primero, de donde se responde la pregunta: de Elohim viene toda consolación de nuestras tribulaciones. ¿Cierto? Ahí ya está claro, Elohim es el que consuela. Pero este texto tiene otra maravilla, que dice que una vez que somos consolados, nosotros tenemos que consolar a los afligidos. Dos ideas entonces centrales. Elohim es el que consuela. Una vez nosotros consolados, tenemos nosotros que llevar el consuelo. Aquí, este es un texto muy cabalístico. Se ve claramente en el texto de Shaul, Pablo, el principio básico de la Kabbalah. ¿Cuál es? El recibir para compartir. ¿Qué es lo que recibimos? Recibimos el consuelo. ¿Qué es lo que compartimos? Compartimos el consuelo con nuestro prójimo. Claramente es un texto cabalístico que se está centrando en el movimiento que siempre hace la luz o que debería hacer la luz en nosotros, que es recibirla, tomarla, compartirla. En este caso la luz está viniendo sobre nosotros como consuelo, nos llenamos de consuelo, somos consolados e entonces llevamos el consuelo al prójimo. Lindo texto este, está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1,
versículos 3 y 4, por si lo quieren ir a reflexionar y meditar también. Shaul de Tarso también enseñó que Yeshua es la imagen del Elohim invisible. Esto está en Colosenses 1:15. Yeshua es la imagen del Elohim invisible. Es decir, que Yeshua es la representación visible del infinito, el cual no podemos ver con nuestros ojos físicos. De esta enseñanza surge un elemento muy importante en la práctica de la Kabbalah nazarena. Así como Yeshua es la imagen y representación de Elohim en el mundo, así también nosotros, discípulos del Mashiach, tenemos que ser la imagen y representación de Yeshua para nuestro prójimo. Aplicado a la enseñanza que estamos estudiando, diremos que si queremos ser fieles discípulos de Yeshua y adoradores del Padre en espíritu y en verdad, nosotros tenemos que ser el consuelo de Elohim para los demás, como Yeshua lo fue cuando pasó por el mundo haciendo el bien. Al respecto dice el libro de Hechos: Elohim ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua, el Nazareno, y éste anduvo haciendo obras de bondad y sanando a todos los oprimidos bajo la mano del Satán, porque Elohim estaba con él. Esto está en Hechos 10:38. Ahora, cambiemos esta idea, este texto, ¿cierto?, está aplicado a Yeshua. Pero díganme que esta frase no sería una frase espectacular para que estuviese en nuestra lápida, por ejemplo, una vez que partamos de este mundo, y que se pueda decir de nosotros: Elohim ungió con el Espíritu Santo y con poder a, ahí pone su nombre, a Yaene, a Marcela, a Antonieta, y ungió con el Espíritu Santo y con poder a, y usted, anduvo haciendo obras de bondad y sanando a todos los oprimidos bajo la mano del Satán, porque Elohim estaba contigo. Esta frase es la que debería identificarnos como discípulos del Mesías, que pudiesen decir eso de nosotros. Una de estas obras de bondad que podemos hacer, pasar por el mundo haciendo el bien, es dar el consuelo. Un cuento de sabiduría iniciática enseña: le preguntó el anciano maestro al discípulo: ¿de qué te ha consolado Elohim? El joven discípulo pensó y luego contestó: de esto me ha consolado el Padre. Entonces le dijo el maestro: si quieres avanzar en tu camino espiritual, entonces ve y haz tú lo mismo. Así también nosotros debemos tomar conciencia en qué situaciones de la vida hemos sido consolados por Elohim y reconocer que somos emisarios del consuelo divino para los demás, a imagen y semejanza del Mashiach. Entonces nos preguntamos, ¿cierto?, ¿de qué nos ha consolado Elohim en nuestra vida? Siempre cuando uno aplica estos principios a uno, ¿de qué me consoló Elohim? Hay personas que están experimentando la misma aflicción de la cual yo fui rescatado. Entonces, si yo fui rescatado de esta aflicción específica, recibí el consuelo en esta aflicción específica, uno se pone en manos de Elohim para que las personas que estén pasando por una aflicción similar, el Padre la pueda poner en el camino para poder compartir ese mismo consuelo. Porque yo, al haber sido rescatado de esa misma aflicción, voy a tener
más sintonía, voy a poder comprender mejor lo que el prójimo está viviendo porque yo ya fui sacado de ahí. Entonces, hagamos este ejercicio espiritual, reflexionar, recordar, revivir ese momento cuando fuimos sacados de la aflicción, cuando fuimos consolados, e imaginémonos cómo nosotros podríamos dar ese consuelo en el nombre de Yeshua, en el nombre de Elohim a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos ser consuelo para los demás? Partamos entendiendo bien qué significa consolar. Entonces, ¿qué es consolar? Consolar es aliviar la pena o aflicción de alguien. Vamos a partir de ahí. Consolar es aliviar la pena o aflicción de alguien. Se relaciona consolar con las ideas de confortar, desahogar, animar, alentar, calmar, tranquilizar. Decía la definición, aliviar la pena. En este contexto, pena puede significar tristeza, pesadumbre, dolor o tormento. Entonces, teniendo esas ideas, vamos a profundizar en el arte de consolar. Consolar es confortar. Es decir, dar fuerza de espíritu al que está afligido. ¿Cómo podemos dar fuerza de espíritu? Podemos dar fuerza espiritual mediante la palabra. Por ejemplo, compartiendo ideas que fortalezcan el ánimo de la persona afligida. La palabra es muy poderosa. La palabra crea realidad. La palabra es davar. Davar es una energía que se hace cosa. Con la palabra podemos entonces construir una realidad, podemos ayudar a cambiar la realidad a nivel mental de otra persona. Ideas de esperanza, ideas de confianza en sí mismo. Palabras e ideas de que todo tiene un sentido para nuestro aprendizaje. El afligido no le encuentra el sentido. Se empieza a hundir justamente en un sinsentido, no sabe por qué pasaron estas cosas. Ideas de que Elohim está siempre presente en todo, aunque no lo podamos ver en ese momento, aunque parezca que Elohim está lejos de nosotros. Nosotros sabemos que no es así, pero cuando uno cae en la aflicción y el Satán a uno lo empieza a perturbar, se desconecta de estas verdades. Y ahí es donde se necesita a alguien que nos conforte con la palabra, con pensamientos positivos. No tener vergüenza de hablar lo que sabemos. No tener vergüenza de nuestra espiritualidad, de nuestra emuná, de que otra persona escuche y pueda hacer un juicio. Nunca tener vergüenza de nuestras creencias, de nuestra experiencia, de lo que hemos vivido y sobre todo si hemos sido consolados. Podemos dar fuerza también mediante gestos. Por ejemplo, un abrazo sincero y acogedor en el momento de la aflicción es muy bueno. Los gestos, el cuerpo irradia mucha energía. O también puede ser mediante la compañía, aunque esta compañía sea silenciosa. No se trata de estar hablando todo el rato. El silencio también es un medio donde Elohim habla, pero la compañía, sentir a alguien al lado también es una forma de confortar. Entonces ahí tenemos la relación de consolar con confortar. Consolar también es
desahogar. El desahogar al afligido tiene dos aristas principales. La primera dice relación con aliviar a la persona en sus trabajos o necesidades. Por ejemplo, pensemos a alguien, así como usando una caricatura, pensemos en alguien que está cargando un gran peso en la espalda, o podríamos pensar en Yeshua cuando estaba cargando el madero y viene a su desahogo en ese momento Simón de Cirene, que lo ayuda a llevar la carga. Esta es la idea, en este caso de desahogar, en un aspecto, aliviar de una carga, ofrecer ayuda. Por ejemplo, si una persona tiene un exceso de trabajo, una persona se puede afligir por un exceso de estrés, por un exceso de trabajo, porque tiene mucha presión, porque no se puede descargar, desahogar en términos de descargar su carga. Ahí uno puede ofrecer ayuda y prestar ayuda a una persona que esté muy sobrecargado. Esa forma es una forma de desahogarla. O también, por ejemplo, puede desahogar a una persona que tiene un estrés financiero prestándole dinero, por ejemplo. Entonces hay que estar atento cuando ve uno que una persona está muy sobrecargada por algo y si uno puede aliviar la carga de esa persona. Y la segunda arista del desahogar es darle contención para que la persona desahogue su energía emocional. Esto es importante también. Hay que dar espacios de desahogo emocional. Que la persona pueda sacar su llanto, por ejemplo, si tiene mucha pena. Pueda sacar su rabia, si tiene mucha rabia. Darle el espacio para que lo haga. Darle el espacio sin juicio. Y darle el espacio, subrayo eso porque a veces me he fijado que cuando una persona empieza su proceso de desahogo emocional, muchas personas tratan de frenárselo de inmediato. Pero primero hay que dejar que la persona haga su desahogo. No tenerle miedo al desahogo de la persona. No tenerle miedo a que la persona vaya a llorar o que grite. Dejar que eso ocurra. Porque eso es una forma como está saliendo la energía de esa persona. Después lo ayuda, le canaliza luz, le da sus esencias florales, le da todo, pero deje primero que haya un desahogo. Deje que se libere de esa energía. Ayudar entonces a que se libere la pena, la rabia, etc. Otro aspecto del consuelo. Consolar es animar. Es decir, infundir energía al alma de la persona. Animar tiene que ver con ánima, con alma. Infundir energía al alma de la persona. Así como el cuerpo necesita alimentarse, de lo contrario se debilita, así también el alma del afligido se debilita si no la alimenta con cosas que lo fortalezcan desde su interior. Es importante entonces poder darle eso que fortalece al alma de la persona. Para consolar a alguien, se puede, por ejemplo, animar a la persona invitándola a actividades entretenidas. Sea creativo para consolar a alguien. Invítelo a algo entretenido. Si tú sabes que a esa persona le gusta algo, invítalo a eso. Cosas entretenidas para su ruaj. Porque el ruaj es el que está afligido en esta idea. Está en una crisis emocional, está con falta de paz, está triste. El ruaj está muy afligido. Entonces,
invite a esa persona a algo que sea entretenido para su ruaj, como por ejemplo ir a ver una película entretenida, ir de paseo a un lugar que le guste a la persona, escuchar música alegre, esa música que dan ganas de bailar hasta los que son más tiesos, pero hay música que inspira y dan ganas de bailar, cenar una comida rica, ver un programa divertido o un humorista, etc. Lo que tiene que hacer entonces en este punto, animar, es darle al ruaj un estímulo para que vuelva a tener fuerza vital el ruaj. Ahí también estamos consolando. Es otra forma de consolar. Otra es, consolar es tranquilizar, es decir, calmar, quitar la preocupación, el estrés y la angustia. Los altos niveles de estrés aumentan la sensación de aflicción de la persona. Si yo ya estoy afligido y además me estreso, voy a estar peor. Hay cosas que estresan mucho o que hacen que uno se preocupe mucho. Todas las cosas que a uno lo hacen que se preocupe de más o que le agregue carga de preocupación a la vida, no me va a ayudar al consuelo. Por ejemplo, si una persona está muy afligida, no vea las noticias, por ejemplo. Porque las noticias en general, la mayoría de lo que se muestra son cosas que a uno lo dejan más preocupado porque se exacerba lo negativo de la sociedad. Entonces, en esta idea de tranquilizar, de aquí se hace tan importante poder aprender técnicas para ayudar a relajarnos y a tranquilizarnos, por ejemplo, técnicas de respiración, técnicas de meditación, técnicas de autocanalización de luz, etc. Todo eso es bueno aprenderla para esos momentos que puede haber aflicción. Y cuando nosotros tengamos que consolar a otros, por ejemplo, podemos guiar a una persona en un ejercicio de respiración, los que están iniciados ya en los estudios de la escuela. Ya conocen las técnicas de respiración, conocen las técnicas de relajación, algunos ya conocen las técnicas de sanación. Entonces, ocupar como consuelo también, si alguien está muy estresado, muy preocupado y eso lo aflige, hágale un ejercicio de 10 minutos de respiración. Guíe un ejercicio de relajación, este ejercicio que vamos relajando de la cabeza a los pies. Hágale una canalización de luz a las posiciones de la cabeza, por ejemplo, al corazón. Todo eso también entra dentro de lo que es el consuelo, en el aspecto de tranquilizar. Vemos entonces que el consuelo tiene varias aristas y podemos tener varias herramientas para llevar consuelo a nuestro prójimo. El Padre también consuela a través del Espíritu Divino. Dice el texto, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Aquí hay una relación muy bonita entre el consuelo divino y la iluminación de la mente. Porque esto nos enseña que el consuelo interior que trae el Ruach HaKodesh, el Espíritu Divino, también se relaciona con la iluminación de la mente que proporciona el Espíritu a la persona. Porque está hablando del Consolador, el Espíritu en acción de Consolador. Él les enseñará todas las cosas. O sea, va a consolarnos enseñándonos todas las cosas. Ahora, ¿qué todas las cosas nos puede ayudar como consolador? Las cosas que estamos viviendo.
Cuando el Espíritu Divino viene a nosotros como consolador y nos consuela, es porque nos ayuda, nos enseña todas las cosas, nos enseña la verdad que está detrás de lo que estamos viviendo. Entonces, pedir la asistencia del Ruach HaKodesh para que yo pueda entender, para que Él me revele, para que Él me enseñe todas las cosas que están ocurriendo detrás de estas circunstancias que yo no puedo ver, pero que en el momento que se me revelen a mi ojo interior, voy a ser consolado. En ese sentido, el Ruach HaKodesh como iluminador de la mente consuela, porque es justamente la ceguera del Ruach la que me va llevando a la aflicción, al no entender lo que estoy viviendo. En otra idea, la raíz del verbo consolar, que vimos que era Nun, Het y Mem, se relaciona especialmente con una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Específicamente se relaciona con la tribu de Leví. Esta relación se establece a través de la gematría. Veamos que la raíz Nun, Het, Mem tiene un valor gemátrico de 98. Este está dado por 50 de la Nun, más 8 de la Het, más 40 de la Mem. 98. 98 es la misma gematría de la expresión Ben Leví. Ben Leví significa hijo de Leví. Hijo de Leví se refiere a los descendientes de Leví, quien es uno de los hijos de Jacob. Los hijos de Leví, en su conjunto, conforman la tribu de Leví. De la tribu de Leví venían los sacerdotes y los levitas, los cuales tenían la función de servir en el templo. Aquí hacemos la relación. Entonces estamos hablando del consuelo. La raíz del consolar nos conecta con los levitas, con los sacerdotes. Hay una relación entre consolar y el arquetipo del sacerdote que está en nuestra alma. De manera que la acción de consolar al prójimo está directamente relacionada con el arquetipo sacerdotal que tenemos en el alma. De acuerdo a la tradición cabalística esenio-nazarena, cada persona es un santuario del Espíritu Divino. En la enseñanza de Kabbalah Yeshua decimos que la conciencia del Mashiach que está dentro de cada persona es un ejad, una unión de 4 arquetipos principales: el sacerdote, el maestro, el sanador y el guerrero. Aquí nos conecta el consuelo con uno de esos arquetipos, que es el del sacerdote, a través de esta gematría. En nuestra alma hay un arquetipo sacerdotal, es decir, todos tenemos una energía de sacerdote interior, el cual es un aspecto de la conciencia Mashiach que nos habita. Por lo tanto, si queremos desarrollar nuestra mesianidad, un aspecto que tenemos que desarrollar es nuestro sacerdote interior. Todos somos sacerdotes. Todos tenemos que hacer el servicio en nuestro templo interior. La relación gemátrica entre la raíz Nun, Het, Mem y los hijos de Leví nos revela que una de las formas de servir en el santuario es consolar al afligido. Cuando consolamos a nuestro prójimo, estamos actuando como un sacerdote o un levita.
Justamente esto es lo que tenía que hacer el sacerdote y el levita que pasó al lado del que estaba tirado en el camino, en la parábola de Yeshua. Pasó el sacerdote, pasó el levita. ¿Qué tenían que hacer ellos como hijos de Leví? Consolar a esa persona que estaba tirado. Y pasa el samaritano y lo ayuda. Ahora entonces podemos entender mejor por qué pone esta figura del sacerdote y el levita. Nuestro arquetipo entonces, como hijos de Leví, nuestro arquetipo sacerdotal, una de las formas de manifestarse es llevando el consuelo al que está ahí afligido en el camino. Vamos a ver ahora una relación entre esta bienaventuranza con los 72 nombres de Elohim. En esta bienaventuranza se encuentran 10 de los 72 nombres de Elohim. Cada uno de estos 10 códigos meditados en relación a esta bienaventuranza nos ayuda a pasar de la aflicción al consuelo y también nos ayuda a desarrollar la capacidad de dar consuelo a los demás. Entonces meditaremos estos códigos teniendo la bienaventuranza de fondo con estos dos objetivos: ser consolados para consolar. Primer código es Yud Lamed Yud. Este código, ahí lo tenemos, está entonces puesto en la frase en hebreo. Para pasar de la aflicción al consuelo, este nombre ayuda a recuperar las chispas de luz perdidas por el egoísmo. Una de las fuentes principales de la aflicción es el egoísmo. En el momento parece que no, porque el egoísmo es lo que nos hace elegir las cosas para nosotros solamente. Y en ese momento el egoísmo nos engaña pensando que esa es la mejor opción, pero eso dura poco. Al poco andar, esa elección se vuelve en contra y se transforma entonces en una aflicción. Cuando somos egoístas vamos perdiendo chispas de luz del alma. Cuando meditamos este nombre, vamos recuperando esas chispas de luz y al recuperarlas vamos siendo consolados. Da protección contra la muerte espiritual, que es la desconexión de la Neshama. Nos vuelve a conectar con la Neshama para recuperar estas chispas de luz. Segundo, Yud, Yud, Yud. Para pasar de la aflicción al consuelo, este nombre ayuda a detener la atracción de energías negativas y destructivas. Esa atracción de energías negativas principalmente es consecuencia de negatividad que hemos generado. Entonces, ¿cómo nos ayuda a detener esa atracción? Volviendo a conectar con nuestra conciencia superior de la Neshama. Cuando volvemos a conectar ahí, empezamos a detener esta atracción porque empezamos a elegir cosas diferentes. Nos conecta con la bendición sacerdotal, justamente la bendición de los Kohanim, de los sacerdotes de la tribu de Leví. O sea, ahí tenemos una linda relación. Ayuda también a limpiar el aura de las energías negativas densas que hemos atraído producto de nuestro egoísmo. Este nombre es una herramienta de protección porque en la medida que aumentamos el nivel de conciencia, tenemos más fuerza espiritual para vencer los ataques del Satán que busca desconectarnos de Elohim.
Tercero, Shin Aleph He. Este nombre ayuda a encontrar el alma gemela. ¿Qué tiene que ver el alma gemela con el consuelo? Para encontrar el alma gemela, tenemos que conectar con nuestra Neshama. Es decir, tenemos que conectar con quienes somos nosotros. Para encontrar a nuestra alma gemela, primero tenemos que encontrarnos a nosotros mismos. Algunas personas andan buscando su alma gemela desde el Ruaj. Es lamentable, pero no van a encontrar así al alma gemela. Lo primero que tiene que hacer para atraer a su alma gemela es conectarse con usted mismo, encontrarse con usted mismo primero. Podríamos decir que el alma gemela de su Ruaj es su Neshama. Tiene que conectarse a su Neshama primero. Y desde esa conexión va a generar un mérito espiritual por ese trabajo interior que ha hecho, y ahí entonces se van a dar las condiciones para atraer a su alma gemela. No se trata de meditar el código de las almas gemelas para que al día siguiente le toque la puerta su príncipe azul. No es eso. El código es para que se conecte con su Neshama y desde ahí generar el mérito para que se puedan conectar. Que este código esté presente en la bienaventuranza del consuelo nos enseña que el ayudar o el consolar a los demás en su aflicción genera un mérito espiritual que favorece el encuentro con nuestra alma gemela. Cada vez que estamos consolando a alguien, es una obra de bondad, es una obra de amor, una obra de Gesed, que hemos tenido que conectarnos con nuestra Neshama. Esa obra de bondad que es el consuelo genera este mérito, y ese mérito ayuda a acercar al alma gemela. 4. Resh Yud Yud. Para pasar de la aflicción al consuelo, este nombre ayuda a eliminar el odio. Cuando hay odio en el corazón, es muy difícil alcanzar consuelo. Si alguien me está consolando y yo estoy afligido por el odio, tengo tanta sed de venganza, estoy afligido, sobrepasado por esa energía, estoy mal de tanto odio que tengo, por más que me consuelen o que me digan cosas, tienes que perdonar a tu prójimo, no te hace bien tener esa energía. Por más que me digan, si yo no quiero liberarme de eso, no voy a alcanzar consuelo. Por eso este código nos ayuda a liberarnos de esa energía tan densa del odio para poder recibir el consuelo de Elohim. Para recibir el consuelo divino, debemos tener el corazón con energías nobles, de alta vibración, como el amor y la unidad, por ejemplo, que sería entonces aquí una energía contraria al odio. 5. Yud Het Vav. Para pasar de la aflicción al consuelo, este nombre ayuda a tomar conciencia de nuestros rasgos negativos que nos impiden vaciarnos para alcanzar el consuelo. Se refiere a ser consciente de nuestro lado oscuro que esconde la luz. Mientras no logremos un nivel de autoconocimiento mínimo que nos permita descubrir, tomar conciencia de nuestros rasgos negativos,
va a ser muy difícil recibir el consuelo. Vamos a estar en un estado de oscuridad de nosotros mismos, lo que se llama la ceguera espiritual. 6. Lamed He Het. Para pasar de la aflicción al consuelo, este nombre ayuda a olvidarnos de nuestro ego, que quiere solucionarlo todo a su modo. Al dejar de lado el ego, nos abrimos a recibir el consuelo del prójimo y de Elohim. Todo lo que sea el ego, que es esta máscara que va hacia afuera y que nos hace vivir desde un yo falso. Cuando estamos en el ego, es muy difícil que seamos consolados, porque nosotros estamos viendo la vida en ese momento con esos ojos y de acuerdo a nuestra percepción egoica de la realidad. Como este código nos ayuda a dejar el ego de lado, entonces ahí podemos ver la vida con otros ojos, con los ojos de la Neshama, y podemos recibir el consuelo. 7. Yud Lamed He. Este nombre ayuda a suavizar o revocar juicios si la persona hace teshuvá. Entonces aquí ya es cuando hay un juicio duro sobre la persona debido a que ha realizado acciones muy contrarias a la sabiduría divina. Entonces hay un juicio duro, pero si la persona hace teshuvá, vuelve a su alma, vuelve a su Neshama, vuelve a Elohim dentro de sí y medita este código y lo medita en el contexto de esta bienaventuranza, entonces le va a ayudar a recibir el consuelo divino. Y le va a ayudar a recibir el consuelo, pero también le va a ayudar, dado el mérito espiritual de ese movimiento interno que está haciendo, a que este juicio duro se pueda suavizar o incluso revocar. 8. Yud He He. Este nombre ayuda a educar hijos con sabiduría y ejemplo. A nivel general, ayuda a conectar con el maestro interior, es decir, con la sabiduría y también con la inteligencia, el justo equilibrio entre la sabiduría y la inteligencia, una conciencia de maestría interior, primero para ser maestros de nosotros mismos y después ayudar a la maestría o a través de la maestría a nuestros hijos, específicamente como está señalado acá en este código. Pero puede ser también una maestría que se extiende no solamente a los hijos físicos, sino que también a las personas que necesiten una guía en el camino. 9. Yud Bet Mem. Para pasar de la aflicción al consuelo, este nombre ayuda a reconocer el orden divino bajo el desorden aparente a los ojos del ego. Cuando vemos el orden que subyace al caos, nos abrimos a recibir el consuelo divino que nos llena de paz, sabiduría, entendimiento y fortalece la emuná. Cuando uno no ve el sentido de lo que está viviendo, se debilita la emuná, la confianza en Elohim. Por eso este nombre ayuda mucho al consuelo, al poder ver el orden detrás del desorden aparente. Y 10. He Yud Yud. Este nombre ayuda a activar la capacidad de entrar en universos paralelos de luz que favorecen la transformación espiritual.
Esto es lo que se conoce como el espíritu de profecía. Es la capacidad de entrar a estos universos paralelos y detectar las oportunidades favorables para traerlas al mundo. Ahí tenemos los 10 códigos que podemos encontrar en esta bienaventuranza. De acuerdo a lo que sienta que más necesita en este momento para vivir esta bienaventuranza, puede elegir uno u otro de estos códigos. No es necesario que tenga que meditarlos todos. Como último punto, reforzar una idea del video anterior. Vimos en el video anterior que serán consolados, se dice en hebreo Yenuhamu, y que las mismas letras de la palabra Yenuhamu forman la palabra Yinahamu, que significa se arrepentirán, del verbo leinahem, que significa arrepentirse, y tiene las mismas letras de raíz, o sea, están directamente relacionadas. Por lo tanto, serán consolados está directamente relacionado con se arrepentirán. Esta correspondencia nos revela que para alcanzar el consuelo del alma debemos arrepentirnos, o dicho de otro modo, que el que se arrepiente recibe consuelo en su alma. Profundizando un poco la idea de arrepentirse. Arrepentirse es un aspecto del trabajo cabalístico que se llama teshuvá, el retorno. El retorno que tiene esta idea de retornar nuestro ruach a la neshama y retornar interiormente a Elohim, volver a su camino. Esa es la teshuvá. Y el arrepentimiento es uno de los pasos de este trabajo que es la teshuvá. Arrepentirse significa sentir pesar, dolor y lamentarse por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Esta idea es bien importante, porque arrepentirse no tiene nada que ver con culparse. A veces se hacen como sinónimo, pero no lo son. Una cosa es arrepentirse y otra cosa es culparse. La teshuvá no incluye culpa, pero sí incluye arrepentimiento. Y el arrepentimiento es eso, sentir pesar, dolor y lamentarse por haber hecho o no haber hecho algo. Es como cuando uno dice, o uno siente más bien, uno siente en el corazón es el dolor por haber causado un dolor a otra persona o por no haber ayudado a otra persona. Yo pude haber dicho esto de otra forma. Yo pude haber hecho más. Yo pude haber actuado de otra manera. Y no lo hice, pudiendo hacerlo. Y eso me causa un dolor. Es un dolor que se experimenta. No es un dolor por un castigo moral. No es un dolor porque me voy a ir al infierno. Es un dolor porque no hice lo que mi Neshama quería que yo hiciera. Porque la Neshama es la parte nuestra que quiere actuar en virtud, que quiere expresarse, que quiere expresar la luz que hay en ella. Entonces, cuando uno no opta por la Neshama, sigue al ego, sigue al Satán o al Yetzer Hará y actúa de otra manera, y cuando toma esa conciencia, ahí uno siente este dolor, que es un dolor de la Neshama. Entonces es un dolor positivo, porque me está indicando que estoy conectando con la vibración de la Neshama, que me está diciendo, no deberías haber hecho eso.
y entonces el arrepentimiento es como un sentir para que uno tome esa conciencia. Entonces, para arrepentirse hay que ser consciente de los propios actos. Si yo voy por la vida inconsciente, haciendo cosas, hablando cosas, sin darme cuenta lo que hice o lo que hablé, difícilmente me voy a arrepentir. Entonces, como requisito es que ser consciente de los propios actos. Ahora, ¿cómo me entreno para ser consciente de mis propios actos? Hágase el siguiente hábito. El hábito de repasar el día antes de dormir. Esto ayuda a despertar esta conciencia y ayuda también a estar más alerta durante el día a lo que estamos pensando, diciendo o haciendo. Entonces, antes de dormirse, 10 minutos, repasas el día, todo lo que hiciste en el día, sobre todo como desde la sensación interior de tu Neshama, cómo fuiste viviendo el día desde tu Neshama, cómo se expresó la Neshama. ¿Se expresó la Neshama durante este día o se expresó más el ego? Y empiezo a ser consciente de los actos cuando los hice desde la Neshama o cuando los hice desde el ego o el Yetzer Hara. Entonces, esto es un entrenamiento, es un hábito. 10 minutos antes de dormirse, repase su día. El arrepentirse es ya un consuelo para el alma, porque se libera la energía negativa que carga el alma cuando hacemos cosas contrarias a la sabiduría divina. Cada vez que nosotros no hacemos caso a nuestra Neshama, actuamos de manera egoísta, generamos una energía negativa y esta energía negativa no se va, sino que carga el alma. Nosotros cuando nos arrepentimos, cuando sentimos ese dolor y tomamos conciencia de él y después hacemos nuestra teshuvá, todo ese proceso descarga el alma. O sea, la teshuvá en el fondo es un consuelo que hacemos nosotros mismos con nuestra alma, la descarga. Y ya al arrepentirse entonces es un consuelo. Por eso tiene esta relación directa de serán consolados con se arrepentirán. Aquellos que se arrepienten son consolados. Es la misma raíz. En conclusión, la bienaventuranza de Yeshua sobre los afligidos y su consuelo ofrece perspectivas espirituales y prácticas. Se destaca que el consuelo proviene de Elohim, quien a través de su Espíritu Divino nos enseña a ser emisarios de su consuelo en el mundo. Este acto implica no solo recibir, sino también compartir el consuelo con quienes enfrentan aflicción, siguiendo el modelo de Yeshua como representación visible de Elohim. Además, esta bienaventuranza resalta que consolar implica confortar, desahogar, animar y tranquilizar, acciones que pueden expresarse mediante palabras, gestos, compañía y guía espiritual. El consuelo se relaciona con conceptos de la Kabbalah, como el arquetipo sacerdotal, la relación con la tribu de Leví y el uso de los 72 nombres de Elohim para transformar la aflicción en consuelo. Finalmente se establece un vínculo entre consuelo y arrepentimiento, indicando que el arrepentirse alivia el alma y es parte del proceso de teshuvá o de retorno al alma. Así el consuelo no solo mitiga el sufrimiento, sino que promueve el crecimiento espiritual y la conexión con el propósito divino. La práctica del consuelo se convierte entonces en un llamado a ser reflejo del Mashiach en nuestras acciones y relaciones.
Que la bendición del Padre del cielo descienda sobre nosotros, nos consuele de toda aflicción y nos guíe para ser emisarios de consuelo para nuestro prójimo. Que así sea. Amén. Siendo Yeshua la imagen de Elohim en este plano material, me pregunto si acaso el Ein Sof, que representa la conciencia infinita del Creador, se puede encontrar en alguna gematría que Yeshua haya dejado en algún pasaje de sus enseñanzas, para que algunos de nosotros pudiéramos comprender la forma de acercarnos y comprender de alguna forma la naturaleza del Creador. Bueno, Ein Sof tiene la gematría de 207, que es la misma gematría de la palabra Or, que es luz. Entonces ahí ya hay una relación gemátrica muy importante. La luz, Or, es una manifestación directa del Ein Sof. Ahora, para la tradición cabalística nazarena, Yeshua, su conciencia, él como Mesías, es la luz del mundo. No es que él sea el Ein Sof, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que la conciencia de Yeshua refleja la luz del Ein Sof. Él se hace luz, él es la luz del mundo, en ese sentido es una manifestación del Ein Sof en el mundo, entendiendo el Ein Sof como el infinito. Está más allá de nuestro mundo. Pero si uno quisiera hacer una relación gemátrica, Yeshua como luz, conciencia luz, es una manifestación finita de la luz infinita, del Ein Sof. ¿Cómo podemos manejar de manera saludable las expectativas que tenemos hacia los demás, especialmente cuando esperamos que nos den lo mismo que ofrecemos? ¿Cómo equilibrar estas expectativas con el amor propio y evitar el agotamiento al ayudar a otros? La mejor manera es no tener ninguna expectativa con los demás. No esperar nada de los demás, sino enfocarse en lo que uno puede hacer, en lo que uno puede dar, sin esperar una reacción del otro, sin una expectativa. Porque de lo único que uno puede dar cuenta es de su propio nivel de conciencia. Y a veces ni siquiera de eso somos tan conscientes. Entonces no te preocupes tanto por esperar algo de otra persona, sino enfócate en lo que tú puedes dar. Si tú te enfocas en lo que tú puedes dar, vas a ser siempre feliz. Si tú te enfocas en la expectativa, muchas veces no vas a ser feliz porque la respuesta del otro puede que no sea la que tú estás esperando. Entonces, enfócate en lo que tú puedes dar, en hacer feliz a tu prójimo, y que el hacer feliz a tu prójimo, que tu felicidad sea el dar en ese sentido. Y si el prójimo no te da lo que tú estás esperando, debes saber que Elohim sí te va a dar por el mérito espiritual de haber dado sin tener una expectativa. ¿Cómo encontrar el alma gemela si no encontramos a personas que están entendiendo lo que nosotros en esta clase y solo están en el Ruach? Para encontrar el alma gemela
tienes que encontrar tu Neshama. Primera cosa. Lo primero que tengo que preguntarme si yo quiero encontrar mi alma gemela es, ¿encontré mi Neshama? ¿Sé quién soy? ¿Sé para qué estoy aquí? ¿Sé cuál es el propósito de mi vida? ¿Estoy haciendo lo que vine a hacer? Eso es encontrarse con la Neshama. Primero encontrarse con la Neshama. Ahí genera elevación de conciencia, mérito espiritual. Esa energía, como consecuencia, va a acercar a tu alma gemela. Si tú la quieres encontrar desde el Ruach, no lo vas a encontrar, porque las almas gemelas se encuentran por la vibración de la Neshama. Maestro, para hacer la teshuvá se hace con una meditación especial. La Teshuvá es un proceso, tiene varios pasos, no solamente es una meditación. En algunos momentos de la Teshuvá sí puede haber una meditación, pero hay momentos que son de acción. Por ejemplo, ir a pedir perdón, perdonar, reparar, hacer algo físico, una acción para reparar algo, un daño, por ejemplo, que se ha hecho. Todo eso ya es más de acción. Hay unas partes que son entonces de meditación y otras son de acción. ¿En el arrepentimiento está implícita la vuelta a la ley divina? Es un paso. El arrepentimiento, como digo, está dentro de todo el proceso de la vuelta. Para volver a Elohim, a su ley divina, necesito arrepentirme si es que voy en un camino contrario. Podría arrepentirme y el Satán actuar ahí y me quedo en el arrepentimiento y no vuelvo y siento el pesar de haber hecho ese daño, de haber actuado mal. Entonces, una cosa es el arrepentimiento, el pesar, el dolor por haber hecho eso que ha cargado mi alma y ha dañado al prójimo, pero después de eso viene otro paso que es la vuelta a Elohim, el retorno a las leyes divinas, es decir, el hijo que se había ido cuando dijo: mire cómo estoy viviendo, comiendo la comida de los cerdos. ¿Cómo es posible que esté en este estado? ¿Qué le he hecho a mi alma? Se podría haber quedado ahí, arrepentido, pero ahí. Pero tuvo que volver. Hay un segundo movimiento que es la vuelta ya al Padre y a su ley, a su sabiduría. Son partes del mismo proceso, pero no son lo mismo. Si estamos todos conectados al hacer el bien, ¿vamos llenando el mundo de luz y entrando en un círculo virtuoso? Excelente, perfecto, tal cual. Tú lo has dicho. Así es. ¿Cómo empezar a encontrarse consigo mismo? ¿Qué haces tú si quieres encontrarte con una persona? ¿Quieres conocer a una persona? Te encuentras con ella. Dices: juntémonos a las tantas de la tarde a tomarnos un café en este lugar para que conversemos. Se juntan, se conocen y después dice: oh, es que estuvo entretenido esta conversación con esta persona, me cae muy bien. Juntémonos de nuevo.
y se vuelven a juntar. Así como es abajo, es arriba. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es juntarte contigo misma. ¿Qué es juntarte contigo misma? Es entrar en tu habitación, cerrar la puerta, prender tu velita, poner tu música que te relaja, entrar en ti. Y empezar a conversar con tu Neshama, que es la voz de Elohim en ti, la voz de Yeshua en ti, y empezar a conversar con tu dimensión superior como quien conversa con tu mejor amigo o amiga. Eso es lo que tienes que hacer para poder encontrarte contigo, darte un tiempo para estar contigo. Por eso dicen los cabalistas una frase que es muy bonita, pero que también es bien extrema. Dicen, el que no ha dedicado 1 hora al día para estar consigo mismo, es como si ese día no hubiese valido nada. Todos los días entonces, 1 hora para estar con uno. Puede ser de a 15 minutos. 15 minutos en la mañana o 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la tarde. Regálese 1 hora para estar con usted, para estar con tu Neshama y con Elohim y Yeshua que están en tu Neshama. ¿Cómo puede uno ayudar a un hermano que tiene el corazón lleno de odio y dolor porque te dice que tú lo has abandonado cuando en realidad no te le acercabas porque te llenaba de energía densa mediante ataques verbales llenos de veneno emocional? Cuando no está lista la conciencia, no hay mucho que hacer en el plano físico en ese momento. Si la persona está cerrada en su conciencia por el odio y el resentimiento, está bloqueada su vasija a la bendición y a la luz. Por lo tanto, si nosotros le damos luz directo, si le estamos hablando, no va a recibirla en ese momento. No está lista la vasija, no está lista la conciencia. Lo que se puede hacer es orar por esa persona, enviarle luz, para que esa luz que estás enviando actúe como una influencia positiva en la mente de esa persona. No para que se transforme así como que tú vas a cambiar a la persona. Eso no es posible, es la persona la que se cambia a sí misma. Pero sí, si tú le envías luz, es una influencia que está contrarrestando otra influencia, que es la influencia de su Yetzer Hará y del Satán, que le están influenciando para que mantenga su odio. Cuando tú oras por una persona, le envías luz para que pueda abrirse a perdonar y a purificar ese odio, esa es una influencia positiva. Y aunque es cierto que la persona es la que tiene que abrir la puerta y ocupar esa energía que le estás dando, es mejor que esa influencia positiva esté golpeando su puerta a que no haya nada. Entonces, puedes enviarle luz. ¿Qué hacer cuando durante el proceso de conocimiento de sí mismo vas avanzando, pero en algún momento te sientes un poco bloqueado? Cuando va avanzando y se siente bloqueado, se sienta. Se sienta en el camino un rato, descansa, mira a la gente cómo pasa, se sienta, descansa, reconoce que está bloqueado, reconoce que está cansado. Eso es como un cansancio espiritual, no está mal. Es como si estuvieses entrenando y en algún momento, por algún ciclo de tu entrenamiento, dices, no estoy rindiendo tan bien, bajas tu carga o te das unos días de descanso. Aquí también, te sientas
te sientas y reflexionas. No te angustias porque no estás avanzando. No siempre hay que avanzar. Uno también puede descansar. Incluso puede retroceder y en ese retroceso puede aprender. Mientras estés aprendiendo de todo, vamos bien. Retrocedo, aprendo. Avanzo, aprendo. Me canso y me siento o estoy bloqueado, aprendo. Ahí está la clave. Entonces, aprende del bloqueo que tienes ahora. El que está bloqueado es el Ruaj, no la Neshama. Entonces confía que hoy hay una parte tuya que sigue aprendiendo, o sea, que te sigue dando información. Es tu Ruaj el que está bloqueado, no tu Neshama. Siempre hay una parte nuestra que está desbloqueada siempre, que está conectada siempre, que está con la luz siempre. ¿Cómo hacer con el trastorno de la atención y este crecimiento espiritual? ¿Qué dice la Kabbalah sobre estos trastornos? A veces tengo muchas cosas en mi cabeza. Bueno, hay mucho estímulo externo, es cierto, y uno puede tener muchas cosas en su cabeza. Lo que dice la Kabbalah es que hay que practicar técnicas que liberen tu mente de esa tensión. Si uno sigue en automático por la vida, no se va a liberar de eso, porque el estímulo externo es muy fuerte y hoy día, sobre todo con las redes sociales, es mucha la influencia, es mucho el estímulo que hay. Eso se detiene aprendiendo a tranquilizar la mente con las técnicas de respiración, con las técnicas de relajación. Es todo esto entonces un entrenamiento. Dedícale un tiempo a eso. Vas a ver cómo va a ir bajando la tensión mental. Pero tienes que dedicarle un tiempo. ¿Cómo eliminar el malestar que se siente en el corazón, tipo cólico, cuando una persona envía energías negativas de manera consciente? Sí, cuando se envía o cuando uno recibe energías negativas, puede sentirse fuerte, sobre todo cuando uno no está tan fuerte en su ruaj. Lo mejor entonces para no sentir la fuerza de ese impacto negativo es estar fortaleciendo tu ruaj. Y lo fortalecemos, como ya todos ustedes saben, con el estudio, con la meditación y con las técnicas que me referí. En realidad, el entrenamiento es lo que fortalece nuestro ruaj. Si el ruaj está fuerte, por una parte se conecta con la neshama, pero por otra parte también está fuerte para recibir los impactos de la energía negativa que nos puedan enviar o de las energías negativas que están dentro de la sociedad en la cual estamos inmersos porque sí. El hecho de estar viviendo en la sociedad en que estamos, decíamos que había mucha influencia. Bueno, ¿cómo poder sobrellevar eso con un ruaj fuerte? Y ahí entonces el entrenamiento es fundamental. Si uno no está entrenando, por defecto el ruaj se debilita y uno se hace vulnerable. Bien, muchas gracias a todos por estar. Bendición. Shalom.